Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Esperando se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les narraremos algunas historias enviadas por los suscriptores, por ustedes, el público. Por otro lado, quiero invitarlos a que envíen sus aterradoras historias a nuestro correo electrónico inframundorelatos@gmail.com. Les comento que al final de este video estaré enviando algunos saludos. Sin más por el momento, ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. El espectro y el taxista. Historia de terror enviada por La Mansión del Suspenso. Aunque me he dedicado desde los 18 años a trabajar como taxista y en repetidas ocasiones pude ver situaciones extrañas o paranormales, nunca podré olvidar la ocasión en que un misterioso ser casi hace que me mate, me robe la vida y quizás nunca pueda entender qué pasó. Hace aproximadamente 15 años, cuando apenas comenzaba a trabajar de taxista, yo era un hombre un tanto irresponsable al que le encantaba la velocidad. En aquella ocasión, el padre de mi esposa me había pedido llevarlo de nuestra ciudad a otra. Era un viaje largo. Tardaríamos cerca de 10 horas en llegar a su destino. Decidimos partir en la madrugada para llegar cerca del mediodía a nuestro destino. El viaje de ida fue muy tranquilo. No vimos nada extraño. Justo eso fue lo que me dio tranquilidad para regresar solo. El padre de mi esposa estaría en esa ciudad al menos 3 días. Me pidió quedarme con él y no regresar después de dejarlo, para ahorrar un viaje extra. Yo necesitaba dinero. Mi hijo nacería pronto y quería ahorrar algo antes. Mi suegro entendió mis razones y accedió a que viajara solo de regreso. Salí de aquella ciudad a las 10 de la noche, así que al viajar solo decidí acelerar un poco más mi auto. Quería volver lo más pronto posible. Después de un par de horas de haber entrado a la carretera, tuve un accidente. Si bien iba manejando un poco rápido y adelante se encontraba una curva ciega, para mí fue imposible no atropellar a ese hombre. Él había salido de la nada, cruzó corriendo la carretera y no pude frenar a tiempo. Perdí el control de mi auto y salí de la carretera chocando contra un árbol. Yo estaba preocupado por aquel hombre, así que me bajé del auto y corrí a ver su estado. Él se encontraba a orilla del camino, pero cuando lo toqué y le pregunté cómo se encontraba, él volteó su cabeza y comenzó a gritar. Su rostro estaba deforme, sus ojos apenas se veían. No tenía un brazo y se estaba desangrando. Él se lanzó encima de mí y comenzó a morder mi hombro. Inmediatamente comencé a sentir mucho dolor en todo mi cuerpo. Sentía como si estuviera robando mi energía. No podía respirar. Sentía como si mi corazón fuera a explotar. Un vacío en mi pecho y mi cuerpo dejó de responder. Era consciente de todo a mi alrededor, pero mi cuerpo no respondía. La angustia se apoderó de mí. Lágrimas comenzaron a salir de mis ojos. En ese momento lo único que pude hacer fue llorar y rezar. No sabía qué más hacer. Intentaba ver su rostro. Quería ver cómo era, pero en cuanto lo intentaba comenzaba a gritar.
Sus gritos eran tan fuertes que quería arrancarme las orejas. Sentía como la sangre comenzaba a brotar de mis oídos. Él me tomó de una pierna y me arrastró dentro de los árboles. Mientras lo hacía comenzó a reír. Era como si se estuviera burlando de mí. Quizás fui demasiado tonto al perder el control de mi auto. Si no hubiera perdido el control me hubiera ido. Tal vez, y solo tal vez, no habría vivido eso. Mientras él avanzaba, pude ver que su sombra proyectada por la luz de la luna era blanca. Todo a nuestro alrededor producía sombras negras, pero él era lo contrario. Su sombra era blanca. Gracias a la luz de la luna pude ver que parecía un hombre calvo. Vestía ropa blanca, pero sus pies no se podían ver. Era como si no los tuviera. No me di cuenta de la distancia a la que fui arrastrado. Solo sabía que podía estar cerca de mi fin. En un momento, él se detuvo, se quedó inmóvil y me miró. Empezó a hacer unos sonidos extraños con la boca, como si estuviera hablando. Comenzó a lamer mi brazo izquierdo y a morderlo. Me mordió tan fuerte que pensé que me había arrancado los dedos de la mano. Empecé a sentir frío, mi cabeza comenzó a doler. Estaba mareado y sentía ganas de vomitar. La angustia se apoderó de mí. Yo solo quería que todo terminara. Ya no soportaba el dolor, el sufrimiento. Sentía como mi cuerpo iba a ser devorado por ese horrible ser. Pasaron algunos instantes más antes de que las luces y sirenas de una ambulancia alertaran de su llegada. El espectro, al ver las luces, comenzó a gritar. Salió corriendo y se adentró aún más en el bosque. Yo no podía hablar. Estaba a punto de perder el conocimiento. Quería pedir ayuda, que fueran donde me encontraba, pero estaba muy cansado y terminé por desmayarme. Después de algunos días desperté en el hospital. Había estado en coma. Unos paramédicos me encontraron y me auxiliaron. Me encontraron lleno de heridas y raspones. Tenía varias perforaciones en el cuerpo. Encontraron en mi hombro, brazos y piernas marcas de mordidas. Ellos dijeron que un poco más y los animales del bosque me hubieran matado. Tardé algunos meses en recobrar la movilidad de los dedos de mi mano izquierda, aquella mano que aquel sujeto mordió. Incluso en ocasiones siento mucho dolor en mis dedos. Ni siquiera intenté aclarar o contarles lo que yo viví. Pensarían que me había vuelto loco. No me atrevía a hablar con nadie de esto, pero fue hace poco que leyendo las noticias en el periódico, me encontré que en aquel lugar donde tuve aquel accidente, constantemente los autos de cualquier tipo se salen del camino. Muchos no sobreviven, y quienes lo hacen refieren haber visto a un hombre atravesarse frente a ellos. Es curioso que cuando ocurren los accidentes en aquella curva, en aquel lugar, siempre es a eso de las 2:35 de la mañana. Esta ha sido mi historia y espero sea de su agrado. Historia de terror basada en una experiencia real enviada por John Ladrón. La fábrica del terror. Buenas noches, inframundo. Espero puedas tomarte un tiempo y leer mi relato. Hace unos años, cuando tenía 18 años, recuerdo que andaba buscando trabajo y no encontraba nada. Hasta que un día, un viejo compañero me propuso trabajar como seguridad de una empresa. Sin dudarlo acepté y empecé a trabajar turnos de 24 horas y 48 horas. Luego de unos 3 meses, y conforme pasaba el tiempo,
En las noches escuchaba voces y veía sombras, pero nunca les tomé importancia, precisamente para no asustarme. Pasadas unas semanas más, recuerdo que entró un nuevo elemento. No diremos su nombre, ya que por desgracia falleció hace unos meses. Era un muchacho de 20 años de edad, alto y con cuerpo atlético, muy buena persona y muy buen amigo. Apenas empezamos a convivir, nos llevamos muy bien. En una oportunidad, siendo una noche del mes de noviembre, nos tocó un largo turno. Las rondas que hacíamos eran desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. A mí me tocó quedarme en la última torre de vigilancia, y eran las 12 cuando el supervisor llegó a mi torre. Me preguntó por mi compañero, ya que no lo había visto en su puesto. Le respondí que no sabía, a lo que me pidió que lo buscara, pensando que se había quedado dormido por allí. Lo busqué por toda la fábrica y no había rastro de él. Solo me quedaba un lugar por buscar, que eran las calderas abandonadas. Admito que no quería entrar allí, ya que era oscuro y frío, por alguna razón con mal olor. Pero no tuve de otra opción. Cargué mi arma, mi linterna y entré a ese lugar. Caminé solo unos pasos y escuché unas pequeñas risas detrás de mí, lo cual me dio miedo y escalofríos. Pues dicen que en esa fábrica muchas mujeres interrumpieron su embarazo en los baños por alguna razón que se desconoce. Asimismo, decían que la fábrica tiene pacto con el demonio. Aún así, seguí caminando hasta llegar a una vieja bodega pequeña, y entre una esquina, debajo de una mesa, vi a mi compañero. La escena me dejó en shock. Él estaba en cuclillas llorando y rezando. Me acerqué para hablarle, pero cuando lo tomé del brazo, dio un brinco de miedo. Al verme se puso a llorar con desesperación. Me decía que por favor lo sacara de allí. Cuando lo ayudé a ponerse de pie, me avisó que tenía lastimada una pierna, ya que un niño lo había mordido. Me dejó aún peor sin entender nada. Empezamos a salir juntos, cuando de la nada los pocos focos que había se apagaron de repente, quedando más oscuro y silencioso. Mi compañero comenzó a sollozar más y no paraba de rezar. Cuando logramos salir, llegamos hasta unos metros de la garita principal donde nos detuvimos. Su estado seguía siendo crítico, por lo que tomé mi radio y hablé con los demás pidiendo ayuda. Cuando uno de mis compañeros llegó y mientras intentábamos calmarlo, volteamos para mirar a la entrada de esa bodega. Y desde ahí, vimos a un pequeño niño aparecer de repente. Tenía la mirada muy triste, a la vez que sus ojos penetrantes brillaban en la oscuridad. Me quedé sin habla, y por el mismo terror mi compañero recién llegado reaccionó disparándole a la aparición. Desesperados comenzamos a correr con el muchacho cargándolo. En el trayecto se nos atravesó lo que parecía otra aparición, pero aún más espeluznante. Era una mujer con forma espectral, quien usaba un vestido gris y tenía su rostro quemado. Totalmente aterrados, continuamos corriendo hasta que finalmente llegamos a la garita y aquella manifestación se desvaneció. Tiempo después, mi compañero, a quien encontré en la bodega, me contó que, mientras caminaba por ahí, de un momento a otro se le aparecieron unos niños, quienes lo tomaron del brazo pidiéndole ayuda. Desde ese momento perdió el control de su cuerpo, y así fue que terminó en las calderas, donde se encontró con muchos otros niños y bebés, todos rodeando a esa mujer que nosotros también vimos.
Meses después me despidieron de ese trabajo, pero pude conseguir otro. Poco después me enteré que el muchacho había fallecido, estando en la última garita, justo en donde me tocó estar a mí también. Dicen que falleció de un paro cardiorrespiratorio, pero estoy seguro que él vio algo que lo provocó. Esa fábrica es muy misteriosa y cada año alguien muere. Hasta el día de hoy suelo cruzar por el lugar, ya que me queda camino a mi trabajo, y los escalofríos que siento me hacen recordar aquella noche. Desde Guatemala, del pequeño pueblo de Palín, un saludo para todos los amigos del inframundo. Que tengan buena noche. La azotea. Vivencias enviadas por Ramsés Fragoso. Buenas noches a todos los infraescuchas. Llevo mucho tiempo siguiendo el canal y quería enviar mi relato. Esta historia toma lugar en la casa de mis abuelos, hace 10 años, ya que solo vivo con mi mamá y mis 3 hermanos. Nuestros abuelos nos dejaron en su casa. En ese entonces la casa solo tenía 3 pisos y una pequeña azotea situada fuera de la cocina, con un cuarto donde vivía uno de mis tíos, el cual siempre llegaba tarde de trabajar. Un día me levanté de madrugada y subí a la cocina por un vaso de agua. En ese momento vi a una silueta subir las escaleras al cuarto de la azotea. Incrédulo, pensando que era mi tío, salí a saludarlo, cosa de lo que me arrepiento hasta el día de hoy. Todo se tornó frío y sentí muchos escalofríos. Cuando aquella cosa corrió hacia mí, vi que era una señora anciana sin ojos, muy vieja y de piel pálida. De los huecos donde deberían estar sus ojos, brotaba algo negro con un olor nauseabundo. Sin embargo, no podía moverme. Mi cuerpo no me respondía. Se puso frente a mí y me dijo que tenía lindos ojos, mientras sus manos frías se colocaban alrededor de mi ojo derecho, a punto de encajar sus uñas para arrancármelo. No podía hablar, ni siquiera gritar. De pronto un gato negro que solía subir a la cocina a comerse las sobras, corrió hacia ella y la atacó. En ese momento logré correr a mi cuarto donde estaba mi madre, y con mucho miedo logré dormir. Una semana después encontramos a aquel gatito negro sin vida, pero lo que más me aterró es que no tenía ojos. Desde ese día mi ojo me comenzó a doler, hasta el punto de desmayarme en varias ocasiones. Nunca le conté a mi familia lo que pasó, hasta que empecé a ver sombras y escuchar voces que me llamaban alrededor de la casa. Como así también risas de niños que jugaban en aquella azotea. Cuando finalmente le conté a mi madre lo que pasó, me llevó a un templo donde me hicieron una limpia y me dijeron que esas cosas querían llevarme con ellos, por lo que siempre debo cargar una cruz bendecida conmigo. Y aunque siga viendo fantasmas y sombras, no debo acercarme a ellos, ya que muchas veces me han dejado cicatrices por intentar seguirlos. Han pasado 10 años y solo una vez más volví a ver a esa bruja anciana, quien me dijo que no siempre habría alguien para salvarme. Espero que les haya gustado mi relato. Muchas gracias. Mi otra yo. Historia basada en la experiencia de la oficial Alejandra. Buenas noches. Desde hace tiempo quería enviar mi relato. Es una experiencia que viví.
la cual involucró a varias personas. Mi nombre es Alejandra R. Soy de Argentina y me desempeño como empleada policial. Trabajo en un lugar lejos de la ciudad, lo que llamamos un destacamento, que queda sobre una ruta. El resto del lugar es una zona boscosa que cubre los alrededores. A 4 kilómetros hay una rotonda en donde hay ubicada una cámara que pertenece al 911, Central de Emergencias. Yo vivo a 3 kilómetros más allá de la rotonda. Una noche aproximadamente a las 2 de la madrugada, nos informaron que por las cámaras se visualiza una mujer caminando por el sector. Mis compañeros que estaban de guardia fueron en el móvil policial hacia el lugar, con intenciones de identificar a la mujer y tratar de ubicarla. Observaron que estaba descalza y la cara que tenía les resultó familiar. Se acercaron más y notaron que era yo. Sorprendidos al verme en ese estado, me preguntaron si estaba bien o si necesitaba algo, pero no les respondí. Pensaron que había tenido una discusión con mi esposo, por lo que me hicieron subir a la camioneta mientras ellos llamaban a mi marido, quien también es policía. Cuando él les atendió, le preguntaron si estaba todo bien, ya que a mí me tenían con ellos. Pero mi esposo les respondió que eso era imposible, puesto que yo me encontraba con él. Y precisamente así era. Mi esposo y yo estábamos juntos en esos momentos. Los oficiales no entendían lo que acababa de pasar, pero cuando voltearon a mirar hacia la patrulla, aquella mujer, que supuestamente era yo, ya no estaba. La impresión por la situación fue tan fuerte que mis compañeros quedaron espantados. Comenzaron a buscar a la mujer, pero no la encontraron. Todo alrededor era monte y no había forma de que se haya retirado sin ser vista. Hasta el día de hoy no sabemos lo que pasó. El lobizón blanco. Historia basada en una experiencia real de antaño. Esta historia pasó en Argentina en el año 1959, en la provincia Entre Ríos, precisamente en Colonia La Llave, un pequeño pueblito en medio de la nada. Ahí vivía mi madre con sus 5 hermanitos y mi abuela, quien se desempeñaba como portera en la escuela del lugar. En aquellos entonces mi madre tenía 10 años de edad, y cabe destacar que sus hermanos eran más pequeños que ella. Una noche de luna llena, mi abuela volvió de la casa de su hermana junto a sus hijos. De pronto vio un perro blanco, mucho más grande que cualquier otro perro. Le salió a su encuentro de manera repentina. Mi madre nos contó que los perros de mi abuela comenzaron a llorar apenas vieron al animal. Pero, por fortuna, este no se les acercó tanto. Simplemente los acompañó en el camino sin hacerles nada. Ella recuerda también que, como sus hermanos iban llorando, mi abuela les decía que no tuvieran miedo. Simplemente que no lo miraran, hasta que de pronto ese animal ahora se les apareció de frente, y pasó tan cerca de ellos que mi madre alcanzó a rozarlo. Cuenta que esa cosa tenía el pelo suave y frío. Cuando terminó de pasar por su lado, volvió a desaparecer. Pero antes de eso pudo verlo mejor. Tenía orejas que eran muy grandes y puntiagudas. Los acompañó por los rincones por casi 1 kilómetro más, hasta que en un momento determinado comenzó a correr y dando un salto, cruzó un alambrado de 2 metros de altura aproximadamente, para así perderse entre las malezas. Al otro día, mi abuela fue a trabajar como de costumbre a la escuela,
en un momento se encontró con el director del establecimiento, quien apenas la vio, pidió hablar con ella. El director le contó que en la noche anterior tuvo un extraño sueño, en el cual él acompañaba a mi abuela, quien a la vez iba con mi madre y sus hermanitos. Los acompañó hasta llegar a un lugar donde había un corral y luego se marchó. Es decir, que soñó exactamente lo que mi abuela, mi madre y sus hermanos vivieron. Con la única diferencia de que aquel señor era en realidad aquel perro mutante que se les apareció. La abuela se puso pálida, atónita sin saber qué responderle. Jamás sabremos si en realidad el director era un lobizón, de esas criaturas que se transforman en lobo y en ocasiones no están conscientes de ello. Quizás este fue el caso, y aquel hombre salió esa noche a acechar a los que se encontraban en su camino, teniendo en cuenta de que había luna llena. Asimismo, mi abuela decía que ese señor era el séptimo hijo varón, aumentando las sospechas de que, efectivamente, él era un lobizón. Amigos, ¿qué les ha parecido el video de hoy? Estos tétricos relatos compartidos por ustedes, los suscriptores, el público. Por favor, déjame en la caja de comentario de qué parte del mundo nos escuchas. Y si deseas un saludo, házmelo saber. Antes de irme, comenzaré a saludar a Camila Fernández, quien nos ve todos los días. También a Alfonso Hernández. Saludos a Aleida Flores, Nicole Contreras. Saludos a Ana Vargas, Lidia del Carmen. Saludos también para Maribel González, La Mansión del Suspenso. Y saludos también muy especialmente para Emily Salinas. Sin más por el momento me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día.